Si B1 es la velocidad con lo cual regresamos, digamos, que cuando B1 es igual a B2 se alcanza la condición de equilibrio químico, en donde uno puede plantear la constante de equilibrio, que es el producto de la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Y el concepto de equilibrio dinámico es que B1 es igual a B2, digamos, o sea que las velocidades en ambos sentidos son iguales. Desde lo gráfico, uno puede saber cuándo una reacción es reversible o irreversible, digamos. O sea, para lo irreversible, ahí se puede ver, en el caso A, que cuando uno grafica cómo varían las concentraciones a través del tiempo, el producto B aumenta, el reactivo A disminuye, y es irreversible porque A, digamos, se hace cero, digamos, llega un momento en el cual la reacción culmina cuando se no tiene más reactivo. O sea, claramente es irreversible. Ahora, para lo reversible, como la cosa va de ida y de vuelta, nunca nada se hace cero, y podemos tener esos tres gráficos que están un poquito más abajo, en donde el tiempo que está después de la línea discontinua corresponde a la condición de equilibrio químico, en donde se puede ver que las concentraciones después de ese tiempo se mantienen constantes a través del tiempo, y claramente se puede ver, digamos, que las concentraciones no son iguales en el equilibrio químico, digamos, ¿no es cierto? En el primer gráfico, lo que es posible ver, digamos, es que alcanzado el equilibrio químico, hay más B que A, o sea, hay más producto que reactivo, ¿no es cierto? Lo cual, cuando uno calcula la constante de equilibrio, se da un número mayor a 1, y el significado, digamos, de que una constante sea mayor a 1 es que en el equilibrio predominan los productos en relación a los reactivos, o sea, está desplazado hacia la derecha, ¿no es cierto? En el segundo caso, digamos, alcanzado el equilibrio químico, hay más A que B, hay más reactivos que productos, lo cual hará que la constante de equilibrio sea un número menor a 1, y cuando una constante de equilibrio es inferior a 1, abundan los reactivos en relación a los productos en el equilibrio, con lo cual el equilibrio está desplazado hacia la izquierda. Y el último caso es una situación puntual en la cual, alcanzado el equilibrio, coinciden las concentraciones de reactivos y productos, lo cual hará que la constante de equilibrio sea un número igual a 1, y diremos que el equilibrio está igualmente repartido entre A y B. Estos gráficos los vamos a dejar acá en stand-by, y los vamos a usar, digamos, cuando veamos enzimas, son muy importantes, pero ya no hablaremos más de ellos. Entonces vamos a la cuestión de la bioenergética, que tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que yo tengo una reacción química que va de A hacia B, reversible, catalizada por una enzima E, y entonces lo que uno puede cuestionarse cuando estudia esta reacción es en qué sentido esa reacción ocurre de modo espontáneo, o sea, ¿lo hace hacia la derecha o lo hace hacia la izquierda? Hacemos la entonces vamos a contarlo. Obviamente, digamos, uno no puede con los ojos ver en qué sentido la reacción es espontánea, y la bioenergética te da los elementos para poder hacer tal predicción, ¿no es cierto? En la bioenergética están los principios de la termodinámica. Está el primer principio, que es el principio de conservación de la energía. Todos saben eso, la energía del universo se mantiene constante, o no se pierde, sino que se transforma. Ese no nos va a ayudar, digamos, para establecer el criterio de espontaneidad. Y está el segundo principio, que yo voy a esperar un momento para enunciarlo, pero la cuestión es que del segundo principio de la termodinámica sale esa ecuación que está recuadrada, en donde se señala que delta G es igual a delta H menos T por delta S. Expliquémosla. ¿Qué quiere decir cada término? delta G de la energía, delta H de... Elena, estamos en un grupo, ¿vamos? No, yo voy a hablar. Delta H es la variación de entalpía, y claramente ahí dice que la variación de entalpía es aquella cantidad de calor, que lo indicamos con una Q, puesto en juego en una reacción. Lo de puesta en juego significa que una reacción o bien puede ceder calor, con lo cual el delta H será negativo, y uno dice esa reacción es exotérmica, o bien una reacción puede captar calor, digamos, con lo cual el delta H será positivo, que decimos esa reacción es endotérmica. El segundo término de la expresión matemática es el producto de la temperatura, que debe ser expresado en grados Kelvin, lo cual surge de sumar a 273 la temperatura en grados centígrados por un parámetro llamado delta S, o variación de entropía. El significado clásico de la variación de entropía, esto es desde lo clásico, y no es con lo que se maneja, digamos, la aplicación en la clase, digamos, pero yo quiero decirlo, digamos, porque va a ser más simple comprender. La variación de entropía es aquella cantidad de calor que no podés aprovechar para realizar un trabajo útil. O sea que es un poco lo que afirma el segundo principio, cuando señala, mira, vos no podés transformar el calor en una utilidad en un 100%. Hay una porción de calor no aprovechable que no podés
usar y esa variación y esa cantidad de calor no aprovechable es la variación de entropía. Claro que estoy diciendo. Ahora, hay un significado alternativo de variación de entropía, un poco más tangible, digamos, demos vuelta a la hoja, que es el que probablemente se haya discutido, digamos, en la clase, y que es que la variación de entropía tiene que ver con el grado de desorden del sistema, ¿no es cierto? Concretamente, si hay un aumento del desorden, hay un aumento de entropía y por lo tanto el delta S lleva signo positivo, aunque si hay una disminución del desorden, baja la entropía y por lo tanto el delta S es negativo. ¿Cómo explicar el tema del desorden? Vamos a explicarlo con el ejemplo que está un poquito más abajo. Supongamos que yo tengo 100 aminoácidos que a través de un ribosoma se constituyen en una proteína, o un polipéptido, digamos. En el sentido de la formación de la proteína, digamos, ¿el sistema se ordena o se desordena? Esa es la pregunta. Se ordena. Sin duda, es más ordenada la proteína que sus componentes sueltos, digamos, aunque si yo parto de la proteína a los aminoácidos, parto de un estado más ordenado con, digamos, a uno más desordenado, con lo cual el delta S es positivo. Siguiente pregunta para todos. De los dos sentidos que ahí están citados, aminoácidos de proteína o proteínas aminoácidos, digamos, ¿cuál les parecería a ustedes que debería ocurrir de modo espontáneo sin que yo le tenga que dar energía al sistema? La proteína aminoácida. La proteína aminoácida. Pero, ¿por qué? ¿Vos estás diciendo que una proteína se puede hacer sola? Vos pones en tu ensayo aminoácidos, te vas a dar una vuelta de manzana y si es una proteína, no va a ocurrir jamás eso. Lo espontáneo es que algo se desarme. Si vos querés ordenar algo, tenés que meter la mano. Sí, está claro. Que es un poco lo que afirma el segundo principio de la termodinámica, pero de un modo mucho más sofisticado, cuando señala, mire, todo proceso ocurre de modo espontáneo siempre y cuando haya un aumento de entropía del universo, dice. ¿Qué quiere decir esto del universo que es tan abstracto, todo esto que estamos charlando? Quiere decir la ecuación que está indicada un poquito más abajo. Si la variación de entropía del sistema más la variación de entropía de aquello que rodea el sistema, que es el entorno, y sistema más entorno es lo que uno llama universo, si la suma de esos dos términos, digamos, es positiva, entonces lo que ocurre en el sistema será espontáneo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De acuerdo con eso, el segundo principio de la termodinámica no excluye la posibilidad de que un sistema se ordene, ¿correcto? Y a pesar de que se esté ordenando, sea espontáneo. Por ejemplo, porque habla de la variación de entropía del universo, no del sistema. ¿Está claro? Cuando un polipéptido sale de un ribosoma, se pliega y adquiere su estructura secundaria, terciaria y si la tuviera la cuaternaria. De hecho, se está ordenando. Y eso es espontáneo. La pregunta es, ¿eso está violando el segundo principio de la termodinámica? La respuesta es no, porque ese orden del polipéptido es a costa de un desorden mucho más abrupto en las moléculas de agua que lo rodean. O sea, el segundo principio te dice, bueno, mira, si el sistema en todo caso se ordena, pero afuera hay un desorden mucho más importante, de manera que hay un desorden neto, entonces lo que ocurre en el sistema será espontáneo. ¿Se entiende este detalle, no es cierto? ¿Espontáneo o posible? Espontáneo quiere decir que puede ocurrir por sí solo. Y por tanto posible quiere, bueno. No, yo porque en la punta hablaba de como que sí, era posible, pero no... espontáneo significa yo puedo agarrar una lapicera y la suelto. Lo espontáneo es que caiga. Y uno no se lo cuestiona, digamos, pero eso es espontáneo, digamos. O sea, no es espontáneo que la lapicera levite y llegue a mi mano por sí sola, digamos, que claro, eso es muy una obviedad, digamos, para nuestra experiencia cotidiana, pero claro, para una reacción química, digamos, se complica, digamos, o sea, para saber, digamos, si es espontáneo en un sentido o en el otro, digamos, ahí ya no, pero es lo mismo en definitiva, digamos, o sea, en definitiva, uno está analizando un proceso reversible, la lapicera que cae o que asciende es un proceso reversible, y acá tenés una reacción que va de A hacia B o de B hacia A. ¿Cuál de los dos sentidos es espontáneo? Es espontáneo en aquel sentido, en aquella dirección en la cual hay un aumento de entropía del universo. Eso es lo que dice el segundo principio. La entropía no es una propiedad piola, porque no solamente tenés que analizar qué es lo que pasa en el sistema, sino que tenés que analizar qué es lo que pasa alrededor de él, en el entorno, para sacar una conclusión, porque habla del universo concretamente.
O sea, hay una pregunta que típicamente se suele hacer en los exámenes, y que no sé si no está ahí también, que te dice lo siguiente, digamos, o sea, una célula es un ente totalmente ordenado y organizado, de alta organización, diría yo, ¿no es cierto? Entonces, lo que te preguntan los tipos es, ¿eso está violando el segundo principio de la termodinámica? La respuesta es no, y la justificación es ese ordenamiento celular no es gratuito, sino que es a costa de un desorden mucho más importante del entorno en el cual está, digamos, en marcha esa célula, digamos. Qué abstracto esto, digamos. Bueno, voy a completar un poco más, digamos. ¿Qué es ese desorden que banca el ordenamiento celular? Lo que se va a estudiar, digamos, en los siguientes parciales, digamos, los procesos catabólicos. El catabolismo tiene que ver con todo lo que sea degradación de moléculas, digamos, y la degradación siempre genera un gran desorden, digamos, que libera energía para sustentar ese ordenamiento, y por supuesto el desorden tiene que superar el orden para que, digamos, sea espontáneo. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Sí. ¿Se entiende, no? La idea. Ahora, miremos acá. Si volvemos a la ecuación madre, que es esta, miremos todos. Si delta H era la energía calórica total y delta H dijimos que era aquella energía calórica que no podíamos aprovechar para llevar a cabo un trabajo útil, la cuenta es muy simple. Lo total menos lo no útil es lo que te queda útil. Es un balance esta ecuación, digamos. Y ese es el significado de delta G, que es la propiedad que sigue a continuación. Delta G, que se conoce con el nombre de variación de energía libre o de Gibbs, es eso, es la energía útil para realizar un trabajo, ¿no es cierto? Y también aquí caben dos posibilidades, digamos. O bien puede ocurrir que el delta G sea, digamos, que una reacción ceda energía útil, con lo cual el delta G será negativo, y decimos esa reacción es exergónica, guarda, o bien puede captar energía útil, con lo cual el delta G será positivo, y decimos esa reacción es endergónica, y el delta G es una propiedad más interesante para definir, o más práctica, no más interesante, más práctica para definir cuándo es espontáneo o no lo es, porque solamente depende del sistema, pero no depende de aquello que rodea el sistema, que es el entorno. Claro, solamente depende del sistema y por lo tanto me conviene, digamos, porque me salgo, digamos, de una parte que es alrededor, digamos, y la vida toma, ¿no es cierto?, para establecer lo que figura abajo como criterio de espontaneidad. Porque vamos a pensar que tenemos nuestra reacción reversible que va de A hacia B, y de algún modo tenemos la posibilidad de medir el delta G de la reacción. Si el delta G que medimos, digamos, arroja un valor negativo, significa que cuando la reacción va de A hacia B, no solo que no necesita, sino que entrega energía útil al entorno, digamos, y por lo tanto será espontánea de A hacia B. O sea, si el delta G es negativo, digamos, es espontánea en el sitio en el cual está escrita, es espontánea hacia la derecha, ¿no es cierto? Ahora, si el delta G de esa reacción es positivo, significa que para que vaya de A hacia B vos le tenés que entregar energía útil, y si no se la das no va a suceder. Por tanto podemos afirmar, bueno, no va a ser espontánea de A hacia B, digamos, pero lo que no es espontáneo en un sentido, sí lo es en el sentido opuesto. Cuando el delta G positivo es espontáneo hacia la izquierda, es espontáneo de B hacia A. Y si la reacción arroja un delta G igual a 0, la reacción no ocurrirá, no porque no pueda, sino porque ya terminó. Delta G igual a 0 corresponde a la condición de equilibrio químico. De manera que el problema en realidad se resuelve midiendo el delta G y viendo su signo, para en definitiva, el delta G del sistema, estamos hablando en este caso, para definir, mira, la reacción ocurre es espontánea hacia la derecha, es espontánea hacia la izquierda, en todo caso si da 0, terminó, alcanzó el equilibrio. El equilibrio, o sea, delta G es igual a 0 y delta G es la energía útil, o sea que en el equilibrio no puede realizar más trabajo, o sea, no hay energía por realizar. En el equilibrio ya... lo podría interpretar como que ya no hay energía para hacer trabajo, eso querría decir equilibrio. No es exactamente eso. Vamos a suponer que yo tiro la lapicera, digamos, y la lapicera cae hacia el piso, digamos, o sea, el proceso terminó ahí, digamos, con la lapicera en el piso, digamos, estaría ya en equilibrio, digamos, porque la fuerza que la tira hacia abajo, digamos, se equipara con una fuerza opuesta, digamos, que la que la impulsa para arriba, digamos. La realidad es que si hubiera más profundidad, digamos, la lapicera seguiría cayendo, digamos. No se trata de una situación en la cual, por ser un equilibrio dinámico, no se puede afirmar, digamos, que es un final absoluto, que es lo que vos me estás preguntando, me parece.
y de hecho no es un final absoluto porque nosotros hemos analizado el principio de Letelier, digamos, si vos llegás al equilibrio y de algún modo lo alterás, el sistema puede evolucionar, digamos, para alcanzar otro momento, digamos, de equilibrio otra vez. No paró ahí, paró en esas condiciones. ¿Se entiende lo que me preguntan, no es cierto? Debe quedar clarísimo para todos que el signo del delta G no coincide con el signo del delta S, digamos. Que quede claro que cuando un proceso es espontáneo, el delta G del sistema es negativo. Eso dijimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el plegamiento de un polipéptido, dijimos que es espontáneo, delta G es negativo, pero el sistema se ordena, por lo tanto el delta S es negativo. La hidrólisis de una proteína es espontánea, digamos, el delta G es negativo, pero el estado final es más desordenado, por lo tanto el delta S es positivo. Hice trampa. Hice trampa porque yo comparé el delta G del sistema con el delta S del sistema y dijimos que lo que valía era el delta S del universo, y en un proceso espontáneo siempre el delta S del universo va a ser positivo. Delta G del sistema, entonces, conclusión entre todos nosotros, delta G del sistema negativo implica proceso espontáneo, y eso equivale a un delta S del universo positivo, y el delta S del sistema puede ser positivo o negativo. Tampoco no confundir espontaneidad con orden o desorden, no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Está claro lo que estoy diciendo? O sea, que algo se ordene o se desordena no me dice para nada, digamos, que va a ser espontáneo. ¿Está claro? Típicamente hacen jueguitos con estas, por ejemplo, en la guía, digamos, de preguntas, hacen algunas preguntas. Por ejemplo, te dice, la pregunta número 10 te dice, ¿una reacción exotérmica es siempre espontánea? O sea, mirando esta ecuación, si este término es negativo, que quiere decir que la reacción es exotérmica, miremos acá todos, ¿necesariamente implica que el delta G será negativo? Eso es lo que me está diciendo. Una reacción exotérmica, o sea, este término es negativo, ¿implica que el delta G siempre va a ser negativo? O sea, que la reacción va a ser espontánea. No, bueno, me tenés que decir este término. O sea, ¿cómo tiene que ser este término para que esto siempre sea negativo, si esto es negativo? No, ¿qué signo le pondrían al delta S? ¿Para que el delta G fuera negativo? Sí, porque acá propone que el delta H, para un delta H negativo, el delta G quiero que sea negativo. Positivo. Exacto, se tiene que desordenarlo. Si me decís, claramente acá dice, ¿una reacción exotérmica es siempre espontánea? No, loco, decime cómo es delta S y después yo te digo. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Sí. ¿Se entiende, no es cierto? A veces juegan con el tipo. Ahora sí, el desorden y el orden sí lo puedo relacionar con lo endergónico o exergónico. No. Pero generalmente cuando algo se desordena es exergónico. Pero no siempre. Por ahí los ejemplos que vos conoces sí, digamos, pero claramente delta H y delta S son dos términos independientes acá. Perfectamente algo puede ser liberar calor. No, hay procesos que liberan calor y se ordenan. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque lo que uno intuitivamente cree, digamos, es que cuando hay liberación de calor, digamos, las moléculas se ordenan más y por lo tanto se genera más desorden, digamos. El sistema puede ordenarse. Porque el calor liberado puede servir para otras transformaciones de otro tipo de energía, ¿no? No sé. A ver, no sé qué ejemplo se me ocurre, digamos, pero... bueno, ahora no se me ocurre algo, pero no tiene por qué. O sea, son dos variables independientes. ¿Se entiende? O sea, algo puede ser tanto exotérmico como endotérmico y puede ordenarse o desordenarse y no puedo vincular una cosa con la otra. No es. O sea, si ya, porque lo que está diciendo él es, si el delta H es negativo, automáticamente este término es negativo, es positivo. Eso es lo que estás indicando vos, ¿no? Y bueno, entonces ya no sirve para nada, lo tachamos esto. O sea, para ver eso de si es positivo o negativo nos tenemos que fijar en la fórmula. No, te lo tiene que decir, digamos. Por eso perfectamente puede ordenarse y ser exotérmico. Está claro este detalle, ¿no es cierto? No es tan así la cosa.
¿Se entiende? Esto como hay que jugar a veces con los signos de todo eso para llegar al delta G, para que tenga positivo o negativo. Bien. Ahora vamos a la parte de cuenta, digamos. O sea, existe algo que se llama condición estándar o de referencia, que es medir la propiedad termodinámica bajo condiciones de laboratorio que son presión en la atmósfera, temperatura 25 grados centígrados, concentraciones de reactivos y productos 1 molar, y contemplar que el pH sea igual a 7, neutro. Entonces, bajo esas condiciones, el delta G se lo pone con un cerito con un apóstrofe, también el delta H y el delta S, digamos. O sea, el cerito con apóstrofe es indicativo que la condición bajo la cual fue medida la propiedad, digamos, es la condición estándar, que son condiciones fijas de laboratorio, y por supuesto, la condición celular no es estándar, digamos, porque la temperatura no es 25, sino que es 37, y las concentraciones son diferentes de 1 molar, ¿no es cierto? De manera que para evaluar el delta G en las condiciones reales, que es el que me importa a mí, digamos, hago uso de la ecuación que está recuadrada abajo, donde dice que el delta G real es igual al delta G en la condición estándar, más R por T por el logaritmo natural de la relación productos sobre reactivos, o la misma ecuación pero despejada, que es que el cociente de productos sobre reactivos es el anti-logaritmo natural del delta G real menos el estándar sobre R por T. Exponente, ¿no? Es shift LN. ¿Queda claro? Recaudos que hay que tener para poner los números, eso te va a dar el delta G real, que es el que te importa, digamos, bajo temperatura y concentraciones de reactivos y productos, digamos, de ese momento, digamos. Recaudos que hay que tener para poner los números en esta fórmula son que el R es la constante de los gases, y la que debemos emplear ahí es la que figura escrita como 1,987 calorías sobre Kelvin por mol. La temperatura hemos dicho que tiene que ser expresada en grados Kelvin. Les pido por favor que la concentración que está dentro del logaritmo tenga que ser expresada en molar siempre, porque R está por mol. No puede poner R en mol por mol y ahí poner otra unidad que no sea molar, tiene que ser eso necesariamente. Y el delta G estándar te lo suelen dar en kilocalorías por mol, y tampoco te sirve porque R está en calorías y no podés sumar calorías con kilocalorías, por lo cual tenemos que pasar las kilocalorías a calorías multiplicando por menos, lo cual es lo mismo correr 3 lugares de la coma. Y después meter los números en la fórmula, digamos, para calcular el delta G real, y de ese modo mirar su signo para saber si ese punta ahí hacia la derecha, hacia la izquierda, o si queda cero en todo caso, digamos, pues no ocurre, ¿no es cierto? Ahora, si el delta G que me importa a mí es el real, que quede claro, digamos, o sea, el delta G, una vez preguntaron, digamos, ¿qué diferencia hay entre el delta G estándar y el delta G real? El delta G estándar es un número constante, porque es un número fijo medido bajo ese conjunto de condiciones llamadas condiciones estándar, que son condiciones fijas de laboratorio. El delta G real, como se puede ver en la fórmula, es un número que varía de acuerdo con la relación productos reactivos y con la temperatura. O sea, fíjense que en la ecuación que figura ahí, es importante esto, digamos. El delta G real es igual, tiene dos términos, es igual a un término fijo, que es el delta G estándar, y el segundo término es el término que marca la variación, digamos, porque están las variables, concentración de productos, concentración de reactivos y temperatura. O sea, de acuerdo con lo que haya en el segundo término, el delta G real puede ser positivo, negativo o cero, independientemente del signo del delta G estándar. El cero era el de laboratorio. ¿Se entiende? O sea, a lo mejor los chicos te preguntan, ¿cómo puede ser que una ecuación química tenga un delta G estándar positivo y el delta G real sea negativo? Y había una creo que te preguntaban. Y bueno, porque ahí claramente la ecuación está estipulado, digamos, o sea, digamos, eso puede ser así porque la relación productos reactivos y la temperatura son variables que se pueden modificar para revertir el signo de la condición estándar. Claro. ¿Se entiende ese punto, no es cierto? Sí, no tiene nada que ver. Ahora, si el delta G real es igual a 0, porque ese es el que me importa, ese cociente de productos sobre reactivos no es la constante de equilibrio, solo es la constante de equilibrio cuando el delta G real es igual a 0. Si pongo 0 y pongo en el logaritmo la constante de equilibrio, llego a la ecuación que figura en la página siguiente, que es que la constante, el delta G estándar es igual a menos R por T por el logaritmo de la constante de equilibrio, o su correspondiente despeje, que es que la constante de equilibrio es el anti-logaritmo natural de menos el delta G estándar sobre R por T. En realidad todos los problemas de bioenergética se resuelven con estas ecuaciones y sus despejes.
Y obviamente lo que van a pedir ellos no es que simplemente hagas una cuentita. Después vamos a hacer un problema que tomaron en un parcial, que está ahí metido, vamos a hacer lo último. Si lo que van a pedir, bueno, haceme la cuenta y decime qué significa lo que calculaste. O sea, analizame el número, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso que me estás, esa cuenta que me estás sacando? Vamos al tema que continúa, que se llama acoplamiento de reacciones. Supongamos que yo tengo una reacción que va de A hacia B, cuyo delta G estándar, supongamos que valga más 3 kilocalorías por mol. O sea que es una reacción netamente entergónica. Como el signo del delta G es positivo, ¿en qué sentido debería ocurrir esa reacción de modo espontáneo? ¿De A hacia B o de B hacia A? De B hacia A, porque es positivo. Debería ser espontánea de B hacia A. Es espontánea de B hacia A. Pero vamos a suponer que la célula quiere que vaya de A hacia B. La pregunta es, ¿y cómo la tuerce? La respuesta es, bueno, lo que va a hacer la célula es acoplar esta reacción con otra reacción que le provee energía para que ocurra en el sentido que desea, ¿no es cierto? Y una reacción muy habitual que ustedes conocen, proveedora de la energía, es la hidrólisis del ATP. Digamos, claramente ahí se muestra que el ATP más agua que da ATP más fosfato tiene un delta G estándar de menos 7,3 kilocalorías por mol, que es netamente exergónica. Cuando hacemos las dos reacciones a la vez, o sea, acopladas simultáneamente, el delta G total, que es la suma de los dos, es en este caso menos 4,3 kilocalorías por mol, y como la combinación de un delta G total o final negativo, podremos afirmar ahora que A se convierte en B, lo cual uno suele decir, digamos, con gasto de ATP, o con gasto de energía, o con la hidrólisis de ATP. O sea, cuando uno dice, digamos, que tal proceso consume energía, lo que está queriendo decir en definitiva es que si, digamos, por ejemplo, si el ATP no intervenía de ese evento, digamos, la cosa se te va para atrás, es eso lo que sucedería, y para que vaya en el sentido deseable, digamos, se demanda, digamos, una fuente de energía que te impulse la cosa en el sentido que vos deseas. Un ejemplo típico, digamos, que beneficia en esto y en fisiología también, de acoplamiento, es el funcionamiento de la bomba de sodio y potasio. O sea, la bomba de sodio y potasio, la bomba lo que hace, digamos, es expulsar sodio hacia el lado extracelular, digamos, e incorporar potasio hacia el lado del citosólico. No es espontáneo eso. No. Eso tiene un delta G positivo. ¿Querés hacerlo posible? Acoplás eso, digamos, con la hidrólisis del ATP, digamos, de manera que la combinación de los dos procesos, digamos, tenga un delta G final, total, negativo, y por tanto va a poder suceder. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿Para todos es claro? Sí. ¿Cómo me lo pueden preguntar esto? Claramente van a dar una serie de ecuaciones, son problemas básicamente aritméticos, digamos, o sea, te van a dar reacciones datos para que sumadas, digamos, obtengas el delta G de la reacción final. Por ejemplo, vamos a ver el ejercicio que figura a continuación. No importan los nombres, digamos, son nombres del metabolismo que no vienen al caso ahora. Dice, fosfonol piruvato, cuando dice PEP, fosfonol piruvato más agua, que da piruvato más fosfato, tiene un delta G estándar de unos 14,8 kilocalorías por mol, y el ATP más agua, que da ADP más fosfato, tiene un delta G estándar de menos 7,3 kilocalorías por mol. Entonces, en función de estas reacciones datos que te da el enunciado, te dice, calculame el delta G estándar de la ecuación fosfonol piruvato más ADP, que da piruvato más ATP. ¿Está claro? Yo tengo que sumar las ecuaciones de datos que están arriba, trazar una raya, y tras su suma desembocar en la ecuación que es la que está abajo, que es a la cual tengo que llegar. Pero previa suma, yo tengo que hacer una verificación de que las cosas están acomodadas adecuadamente, digamos, porque yo quiero tener en la ecuación final el fosfonol piruvato y el ADP como reactivos y el piruvato y el ATP como productos, digamos. Si eso no ocurre en las ecuaciones dato, yo las podré invertir, y cuando vos invertís la ecuación, digamos, el signo del delta G, digamos, obviamente cambiará. O sea, que si es negativo lo pongo positivo. Claro, lo invertís, si invertís la ecuación. Vamos a hacer esa verificación, a ver cómo está resuelto el problema. La primera siempre tenemos que llegar a la ecuación fosfonol piruvato más ADP, que da piruvato más ATP. Hagamos el chequeo, digamos, de las ecuaciones dato. La primera ecuación, para llegar a esa, ¿la dejamos igual o la invertimos? La dejamos igual. Lo dejamos igual, el fosfonol piruvato está del lado de los reactivos, el piruvato está del lado de los productos, porque realmente no hay motivo para tocarla. ¿Lo ven, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Qué hacemos con la segunda? También.
No, invertimos. La vamos a invertir, digamos. ATP. El ATP es reactivo y yo lo quiero como producto, y el ATP es producto y yo lo quiero como reactivo. Por supuesto la voy a invertir y el delta G ahora pasa a ser más 7,3 kilocalorías por mol. Trazo la raya para sumar. Las cosas que son iguales en lados contrarios de la flecha se cancelan. El agua se va con el agua, el fosfato se va con el agua tras la suma, y me queda la ecuación a la cual yo pretendía llegar, que es que el fósforo piruvato más ADP da piruvato más ATP, que en este caso cuyo delta G estándar final es la suma de los números anteriores, que en este caso me menos 7,5 kilocalorías por mol. ¿Es muy complicado esto? No, ahí lo entendí, porque en clase dijeron, usted lo ordenan como le hicimos así, pero no lo había entendido. No, ¿qué más fácil? Vos tenés que tener una ecuación a la cual tenés que llegar y en función de eso acomodar. Vamos a hacer el problema que está abajo, pero guarda, pará. Quiero ver qué me van a responder. Entonces, como está la respuesta, acá está la respuesta, pongamos la manito, porque quiero ver qué me dicen. ¿Qué me dicen? Y si me dicen algo y ven, les voy a preguntar por qué. ¿Dónde? ¿Acá? Sí, entonces abajo te dice, calcule el delta G estándar de la reacción hipotética A más C que da D. ¿Lo ven, chicos? Tanto no pongas la mano, o sea, es acá la respuesta, te tapaste todo. ¿Está bien? O sea, tenemos que llegar a la ecuación A más C que da D. ¿Está bien? Y a la izquierda te da tres ecuaciones, esto vamos a ver, te da tres ecuaciones que tenemos que acoplar. Para sumar, llegar a esa. A que da F, E que da F y D que da C más C. Vamos a ver cómo vamos acomodando cada ecuación en particular para que cuando la sumemos lleguemos a A más C que da D. ¿Estamos de acuerdo? La primera, A que da F, ¿la dejamos igual o la invertimos? Igual. La vamos a dejar igual porque es reactivo, muy bien. ¿Qué hacemos con la segunda? Nada. Igual. Igual, nada, igual, hay que dar la vuelta. A mí me... ¿Por qué? Porque siguiendo la deriva. Si ni E ni F están al final, yo debo acomodarla de tal manera que se cancelen. Sí, claro, Hay que invertirlo para que alcance. Saquen la manito ya pueden sacar la manito porque yo quería... Ya respondimos mal. En la primera F es producto, entonces voy a querer tener F como reactivo, ¿no es cierto? La vamos a invertir y F ya vuela, digamos. ¿Y qué hacemos con la última? También Qué fácil ahora resulta, no solamente porque D es producto, sino porque tenemos que tachar la E, que es la que nos resta para volar. De manera que, bueno, ahí está hecho la respuesta. Bueno, cuando todo se simplifica y se suma, digamos, y acoplamos adecuadamente, digamos, te queda que finalmente A más C queda D y hemos llegado. Les pido por favor, porque es un error típico, digamos, la gente se cuelga, digamos, se pone a mirar la ecuación, digamos, y a lo mejor el delta G no cambia su signo, digamos, y por supuesto va a dar un número erróneo. Una distracción que nos va a ocasionar mucho disgusto. No tiene solución eso, digamos. Mirá lo que haces, nada más, eso es lo que estoy diciendo. ¿Queda más claro esto ahora? Pregunta. Sí. Esto lo entendí, pero entonces el objetivo acá que era cambiar el signo del delta G. O sea, que en vez de... El signo cambia cuando vos invertís la Cuando ecuación. vos Si lo demanda, si vos tenés que invertir la ecuación. Porque a lo mejor no hay que invertirla para que sumada llegues a la ecuación final. Acá estos problemas no apuntan a decir es espontáneo o no espontáneo, es simplemente calcular el delta. Sí, acoplar y ver el delta G de una reacción final como la sumatoria de muchas ecuaciones que vos combinás. Siempre sea la ecuación a la que se quiere llegar y los datos. Claro, tal cual. Tranqui, esto... Yo sé que esto no está bien explicado, pero es la verdad que nada, eso. Y lo que quiero contar a continuación es un aspecto teórico que tiene que ver con ese ciclo, pero quiero mostrar lo siguiente, te robo. Miremos todos acá. Justo. Bueno, la cuestión... No, miremos acá. Hubo una persona que vio que había gran cantidad de compuestos fosforilados en la célula, que tenían grupos fosfatos, moléculas orgánicas con grupos fosfatos. Entonces lo que hizo fue medir el delta G estándar de la liberación de su fosfato, de la pérdida del grupo fosfato. Por ejemplo,
No importa los nombres de los compuestos, serán familiares en un futuro. El fósforo piruvato, cuando da piruvato y pierde su fósforo, tiene un delta G estándar de menos 14,8 kilocalorías por mol. El 1,3-difosfolicidato, cuando pierde su fosfato, menos 11,8. La creatina fosfato, cuando pierde su fosfato, menos 10,5. La glucosa sin fosfato, pierde su fosfato tanto. ¿Está claro? O sea, lo que se mide es el delta G estándar de la expulsión del grupo fosfato del compuesto. ¿Está claro? Y acomodo los compuestos desde el número más negativo hacia el número menos negativo. Y el ATP más o menos calzó por la mitad de la tabla. ¿Está claro? Entonces, desde el ADP hacia arriba, los compuestos fueron calificados de alta energía, en tanto que hacia abajo, los compuestos fueron calificados de bajo contenido energético. Cuando se analizó el tipo de unión fosfato que había en estos compuestos, los de baja energía tenían enlace de tipo éster fosfórico. Los enlaces éster fosfóricos siempre contienen baja energía, en tanto que los de alta energía tenían enlaces de tipo fosfoanhídrido o anhídrido fosfórico, son siempre de alta energía, salvo las uniones con una molécula particular que no hay que saber en este momento, llamada coenzima A, que no tiene una unión fosfato, no importa lo que es la coenzima en este momento de la materia, digamos, tiene una unión tioéster que también son de alta energía. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué el ATP calza justo por la mitad de la tabla? Y entonces vamos a ver lo que está al pie de la página, que es esto, digamos, que es lo que se llama ciclo del ATP, digamos. Aquel compuesto de alta energía fosforilado, que está indicado con AP, como tiene más energía que el ATP porque está por arriba, puede transferir su fosfato al ADP para formar ATP. O sea, los compuestos de alta energía son formadores de ATP porque tienen una energía de transferencia de grupo fosfato superior. Ahora, el compuesto de baja energía, como está por debajo del ATP en la tabla, puede fosforilarse a costa del ATP y por tanto es un consumidor de ATP. Conclusión de lo que estoy explicando: la energía fluye en los procesos metabólicos desde los compuestos de alta hacia los de baja energía, en donde el ATP es el intermediario, digamos. Es absolutamente lógico que el ATP sea una molécula que tenga una energía intermedia entre compuestos de mayor energía que posibiliten su creación y compuestos de menor energía donde vos lo puedas gastar. Por eso está a la mitad. ¿Está claro, no es cierto? ¿Quién tiene más energía, el ATP o el CTP? Igual. ¿Viste? Pensar es jodido, por eso igual, ¿viste? Es jodido pensar, por eso nosotros parciales van a ser peor. Igual, muy bien para los que quieren igual. ¿Qué importa la letra que tenga el nucleótido? ¿Qué potas piedra de cosas del inicio? Si la energía está en los fosfatos. Cualquier nucleótido trifosfato, digamos, tiene idéntica energía. Despedir cada fosfato despide en condiciones externas menos 7,3 kilocalorías por mol, digamos. ¿Por qué evolutivamente se seleccionó el ATP? Yo lo desconozco, digamos, pero digamos, de hecho en el metabolismo hay algunos procesos metabólicos que gastan otros nucleótidos. En la síntesis proteica se gasta GTP, en la síntesis de glucógeno se gasta UTP, en la síntesis de algunos lípidos, digamos, se gasta CTP. Bueno, no importa, digamos, pero energéticamente todos los nucleótidos son de alta energía y todos tienen idéntica energía. Está claro este punto, ¿no es cierto? Y voy a decir algo que es importante, es un aspecto teórico, y después vamos a pasar a hacer un problema que es como, ¿cómo me puede preguntar de parcial esto? Eso me interesa. Está muy lindo, digamos, todo este cuento. Bueno, mira, los de acá arriba son de alta energía y los de abajo son de baja energía, pero la verdad es que a mis ojos todos tienen fosfato. ¿Por qué yo me tengo que aceptar, digamos, que los de arriba tienen más energía que los de abajo? ¿Hay alguna justificación dentro de la molécula para explicar esa historia? Los fosfatos. A ver, la justificación es la siguiente, o por lo menos hay dos puntos que vamos a hacer. Que sea un compuesto de alta energía significa que tiene una gran tendencia a despedir su grupo fosfato, que es muy espontáneo, digamos, liberar su grupo fosfato. Lo que uno debe preguntarse es por qué el fosfato no quiere formar parte del compuesto, digamos, por qué tiene una tendencia espontánea, digamos, a escapar del compuesto. El primer punto, digamos, es que en el caso de los compuestos de alta energía, ese fosfato seguramente está asociado con otra parte, digamos, que tiene carga eléctrica y existe un evento de repulsión electrostática. Entonces el fosfato, digamos, libre, digamos, es mucho más estable, digamos, porque no se tiene que bancar la repulsión electrostática. Ese es un punto. Los compuestos de baja energía no experimentan repulsión electrostática. La glucosa no tiene carga, se entiende, los de abajo no tienen carga eléctrica, digamos, pero los de arriba todos tienen carga.
Y el segundo punto se llama estabilización por resonancia, tiene que ver con lo siguiente. Miremos acá. Cuando uno escribe el fosfato inorgánico de modo desarrollado, el fosfato tiene 4 oxígenos, pero en uno de ellos hay un doble enlace. La realidad es que cuando el fosfato está libre, no es posible precisar la ubicación de la doble ligadura. Puede estar acá o acá. Está resonando, se dice en química. No podemos, es como viste el benceno que le pones el anillito donde decís, mira, hay 3 dobles enlaces pero no sabés dónde están. Acá pasa lo mismo. Resonancia se llama esa propiedad en química. Ahora, la realidad es que cuando el fosfato forma parte del compuesto todo, la doble ligadura está perfectamente determinada en una posición. Entonces es mucho más estable para el fosfato, digamos, que su doble ligadura, digamos, esté donde le plazca, digamos, a forzarla a estar fija en una posición. Estoy diciendo, mira, los compuestos son de alta energía y tienden a despedir su grupo fosfato para evitar la repulsión electrostática y para posibilitar que su fosfato, digamos, se estabilice por resonancia, que permitir que su doble enlace esté donde quiera. Ese es el fundamento teórico que justifica por qué los de arriba son de alta energía. ¿Está claro? ¿Cómo me pueden preguntar esto? O sea, después viene uno, el problema de bioenergética, eso saquémoslo porque lo han sacado. Sí. ¿Y por qué en los de arriba no puede variar la doble ligadura que tiene con la oxígeno? Sí, el fosfato tiene doble ligadura tanto arriba como abajo. El fosfato es fosfato para cualquier compuesto, pero los de abajo no tienen la repulsión electrostática que sí tienen la de arriba. O sea, lo de... Son dos factores. La resonancia sería igual para los dos. Sí, la estabilización por resonancia es compartida. El fosfato se despide y la doble ligadura está girando en cualquier lugar, digamos. O sea que eso es un componente constante para los de arriba como para los de abajo. Para los de alta y baja. Pero a los de arriba, digamos, hay un efecto de estabilización porque no hay repulsión electrostática. Está muy bien la aclaración. Vamos a este problema. Eso es un problema típico, digamos, del examen parcial. Vamos a ver cómo está hecho. ¿Cómo nos van a preguntar? Está más o menos claro, digamos, todo lo que he contado. ¿Está mejor? Sí. Ya sabemos de qué estamos hablando, entonces. Se dice así el enunciado. Y está abajo la respuesta, con lo cual tengamos la vista, digamos, porque yo quiero que veamos qué es lo que se señala allí, digamos. Dice, la fosforilación de la glucosa por ATP produce glucosa y fosfato a través de la siguiente reacción. Pará. ¿Puedo? Qué malogro. ¿Dónde está? Sí, lo vemos con ella. Bueno, es la primera reacción de la glucólisis. En la primera reacción de la glucólisis consiste en que la glucosa más ATP da glucosa más ADP. Dejá, Elena, yo quiero que prestes atención y después nos quedamos. Vos lo tenés seguro. Pero esa ecuación la separa en dos ecuaciones parciales. Eso es parte del enunciado. Glucosa más fosfato da glucosa y fosfato más agua, cuyo delta G estándar es 3,3 kilocalorías por mol, y ATP más agua, que da ADP más fosfato, tiene un delta G estándar de menos 7,3 kilocalorías por mol. La cuestión es que la suma de esas dos ecuaciones parciales da la ecuación total, que es la que plantea el enunciado, que es que glucosa más ATP da glucosa y fosfato más ADP. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en el ítem A te dice, calcule la constante de equilibrio de la reacción 1. ¿Sí? Entonces había una formulita que es para la constante de equilibrio, que era esto, que es que la constante de equilibrio era, acá es esta, es el antilogaritmo de menos el delta G estándar sobre el reporte, digamos. Ahí está hecha la cuenta. En el ítem A, fíjense, no hagan la cuenta, no me interesa el número porque no me interesa que, o sea, la cuenta la hacen, digamos, pero después va más allá del problema, digamos, o sea, hay que poner alguna justificación, o sea, meter los números, te da, la constante de equilibrio es el antilogaritmo de todo eso, digamos, que te da para la ecuación 1 la constante de equilibrio de 3,8 por 10 a la menos 3. No le pongan unidad a la constante de equilibrio. Pregunta, si la constante de equilibrio de la reacción 1 da un número tan pequeño que es 10 a la menos 3, ¿se entiende lo que estoy diciendo?
En el equilibrio de la reacción 1, ¿qué predominan, los productos o los reactivos? Si tan chiquito, reactivo. ¿Cómo es la pregunta? La pregunta es, si la constante de equilibrio me dio un número tan chico, que es del orden de 10 a la menos 3, en el equilibrio de la reacción 1, ¿qué predominan, los reactivos o los productos? Los reactivos, se dijo acá. O sea, la constante de equilibrio es el cociente de productos o reactivos. Y si me da un número tan chico, porque el denominador es mucho más grande que el numerador. ¿Está claro? La verdad es Aumentan que... los reactivos y disminuyen los productos. ¿Perdón? Aumentan los reactivos, o sea, tienen más aumentados los reactivos y los productos disminuidos. Hay más reactivos cuando es muy chica la constante, digamos. Con lo cual, la verdad es que la reacción 1 es de cuarta para hacer glucosa fosfato, digamos. Porque claramente se puede analizar allí, digamos, que la cantidad de glucosa fosfato que se produce, digamos, es súper escasa y abunda más la glucosa libre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí. O sea, yo creo que calculemos el número y que ese número lo veamos qué significa. Eso podemos perfectamente verlo, digamos. Ahora, en el ítem B te dice, en la célula hepática, la concentración de glucosa y fosfato se mantiene alrededor de 5 milimolar. Ahí abajo dice glucosa y fosfato 5 milimolar, que yo lo pasé a molar, y dice, ahí está mal, habría que corregirlo, dice, ¿cuál es la concentración? No es la concentración de la constante de equilibrio, ¿cuál es la concentración en el equilibrio? ¿Cuál es la concentración en el equilibrio? De glucosa y fosfato. Entonces, miremos, no, Elena, mirá allá. Yo en todo caso me explico acá, y vos mirás allá. Acá lo tenés, Elena. Relajamos la situación. Entonces, uno lo que tiene que hacer es plantear la constante de equilibrio de la reacción 1. ¿Está claro? Ahí está hecho, en el ítem B, la constante de equilibrio es glucosa de fosfato sobre glucosa por fosfato. El valor de esa constante es el que se calculó en el ítem A. ¿Lo ven todos eso, chicos? Te da como datos glucosa y fosfato para que despeje la concentración de glucosa y fosfato. Bueno, es muy sencillo, lo vas a despejar y esto confirma lo que habíamos dicho antes, digamos, el número que te da, digamos, es una nada. O sea, la cantidad de glucosa y fosfato, digamos, es de cuarta, no existe. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Porque tiene poco. Muy pocos reactivos. No digo la respuesta. Sigue por acá abajo. Bueno, puede no estar, acá, el texto. Ahí está despejado. Porque verificarías que tenés más reactivo que Y producto. sí, igual ya lo sabías. Sí, pero quiero tirar Pero acá con números reales, digamos, ya lo sabés, digamos. Lo que lo estás calculando, el número, digamos. O sea, a partir de una concentración de glucosa 5 milimolar, vos vas a tener una concentración de glucosa y fosfato que es 9,5 por 10 a la menos 5 milimolar. O sea, se puede ver que la cantidad que se produce de glucosa y fosfato, digamos, en equilibrio es ínfima. Está claro, ¿no? Voy al ítem C. La fosforilación de glucosa se realiza mediante el agregado de un fosfato del ATP por la suma de las reacciones 1 y 2. O sea, la verdadera fosforilación de glucosa es la reacción final que suma la sumatoria de las reacciones parciales iniciales. Entonces te dice ahí, ¿cuál es el delta G estándar de la reacción completa y la constante de equilibrio de la reacción completa? O sea, el delta G estándar, ahí no hay que invertir nada, está todo acomodado. Luego lo verificamos, que es menos 4 kilocalorías por mol, y el delta G estándar de la reacción total, hay que usar la misma fórmula que en A, en este caso da 858, que es la misma fórmula. ¿Lo ven, chicos? Esa es la constante de equilibrio. De la reacción total. La reacción total, sí. ¿Está claro? Es casi 1000. O sea, si en la reacción total, digamos, me da un número que es casi 1000, ¿qué predomina en el equilibrio? ¿Los productos o los reactivos? Productos. Sí, hay mil veces más productos que reactivos. O sea, está muy buena, digamos, esa reacción para la producción de glucosa y fosfato. Por eso es la primera reacción de la glucólisis. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, fosforilar con fosfato inorgánico no te sirve, digamos. Fosforilar con ATP ya es otra historia. ¿Está claro esto? Bien. Por eso yo quiero, porque no quiero que como máquinas amaestradas simplemente se dediquen a calcular números, sino que quiero que miren un poco más allá de esta cuestión.
porque van a pedir una justificación. Ahora, en el ítem D te dice, en el hígado las concentraciones de ATP son alrededor de 3 milimolar y de ADP de 1 milimolar, que ahí están puestos abajo y lo pasé a molar. Entonces dice, ¿cuál es en el equilibrio la concentración de glucosa 6-fosfato? O sea, ahora habrá que plantear la constante de equilibrio de la reacción final, que ahí está calculada, ¿la ven chicos? Cuyo valor es 858, te da ATP, te da ADP, la glucosa te la había dado anteriormente, y podemos despejar la concentración de glucosa 6-fosfato, que te da un número abrumador, que es 12,87 molar. ¿Está claro? Ahora, a ver qué me responden ahora. Dice, ¿es razonable la concentración de glucosa 6-fosfato para el paso inicial del metabolismo de la glucosa? Justifique. Quiero que Sí. justifique. Sí, porque... A ver... Bueno, pará, porque no. habría más Pará. productos que... No, bueno, sí, pero pará. La concentración de glucosa de partida es 5 milimolar. Y con eso vos vas a generar una concentración de producto que es 12 molar. O sea, no sé si entiendo lo que estoy diciendo. Estás creando materia. O sea, Claro, no tienes nada y llegaste un montón. claro, de muy poquito hiciste una bocha. ¿De dónde la sacaste? ¿Por qué se genera este absurdo cuando yo hago este cálculo? Es la pregunta. La pregunta en realidad es, ¿una célula viva se halla en equilibrio? No, casi No. inmediato. No está en equilibrio, porque cuando está en equilibrio está muerta. Entonces, si yo voy a hacer, si yo te voy a dar concentraciones de una célula viva y voy a despejar una concentración de una constante de equilibrio, absolutamente voy a obtener un absurdo. No sé si es claro lo que estoy diciendo. ¿Se entiende? No se preocupen. O sea, es normal. Es normal que, claro, Apurate porque no. está bien la cuenta hecha, pero es un absurdo porque yo estoy planteando concentraciones, digamos, de una célula que están, concentraciones que están apartadas del equilibrio, porque la condición celular implica, el equilibrio implica la muerte celular, y la célula hepática estamos hablando de la célula viva, digamos, y vos para hacer el cálculo de una concentración estás usando una constante de equilibrio que implica que ya está caput la célula, con lo cual evidentemente te da un número que cualquiera, absurdo, digamos, una aberración. Y digamos, ¿cómo hizo para saltar el campo de concentración a tanta? Que No, porque vos usaste una constante de equilibrio. Sí. Vos, al usar la constante de equilibrio, estás presuponiendo que esas concentraciones con las cuales vos hiciste la cuenta son las concentraciones de equilibrio. ¿Se entiende? Concentración de ATP, ADP y de glucosa deben ser de equilibrio. Pero acá te da concentraciones que no son de equilibrio, no lo son. Da el número cualquiera. Por eso en el siguiente ítem, que es el E, te dice la concentración de glucosa 6-fosfato en células hepáticas, la real, la que está fuera del equilibrio, es de alrededor de 200 micromolar. Eso ya tiene más color. ¿Está claro? Entonces acá vuelve a decir, digamos, ¿por qué esta concentración es diferente a la que usted calculó en D? Esta es la concentración real y la que calculé en D, digamos, es obtenida de una constante de equilibrio, en condiciones de equilibrio. ¿Se entiende, no? Un laboratorio. Dice, ¿cuál es el delta G? Y cuando no te dice nada es real, no está el cerito acá, de la fosforilación de glucosa en condiciones intracelulares, o sea, en condiciones reales. En la página de atrás hacemos la fórmula, que es el delta G real es igual al delta G estándar más R por T por el logaritmo del cociente de productos o reactivos. ¿Se entiende? O sea, conclusión de esta clase que termina acá es, uno tiene que hacer las cuentas, pero tiene que tener los conceptos, porque es lo que te van a preguntar. A ellos no les importa que vos amaestradamente, digamos, mandes números en una calculadora y lo calcules. Donde te enchufan un justifique, ya ahí hay que... En clase nos dijeron, o sea, de la No, sí, importancia del cuestionario, sí. porque es lo que tienen que saber para poder hacer una cuenta. Esto no tiene que ver con hacer cuenta, digamos. Si hacer cuenta no sirve para... qué sé yo, sí, está bien.
es muy práctico, todo lo que vos quieras, pero a ellos lo que les importa, digamos, es, este número que calculaste, ¿qué significa? ¿Por qué te da esto? ¿Por qué no te da aquello? ¿Por qué? ¿Cómo es la historia? Entonces, necesito que incorporemos esa otra parte, ahora tenemos los elementos para poder pensar y justificar. Ese es el problema del examen, digamos. El problema del examen es, te doy algo y dices, ¿por qué te doy esto? No es para tanto. ¿Está mejor que lo que estaba antes? Hagamos un parate acá. Un stop. Bueno.